En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, cuando leo ese Evangelio me acuerdo de un cuento que leía cuando era niño. Había un rey que tenía 3 hijos. 2 de ellos eran muy inteligentes y el otro no lo era tanto. Le tenían por lo que decimos un tontolón. Los 2 primeros pensaban que iban a heredar el reino de su padre, pero el padre les puso algunas pruebas, y el que superó estas pruebas que puso el padre de una forma también intencionada fue el que los 2 primeros despreciaban. Y este tercer hijo reinó en su país con gran sabiduría, escuchando y atendiendo a la gente y dando respuestas a las necesidades de su pueblo. A veces, queridos hermanos y hermanas, los cuentos tienen, aunque tengan un tono muy infantil, una sabiduría que cuestiona formas de pensar que tenemos muy adquiridas. A veces pensamos que los que tienen que estar en los puestos más altos siempre tienen que ser los que tienen las habitaciones de sus casas forradas con títulos universitarios y otros títulos que les honran. Pero en la vida, y Jesús creo que hace referencia a esto, se trata de una sabiduría que va más profunda que el propiamente saber. Una sabiduría que, a mi modo de ver y por lo que entiendo hoy en el Evangelio, se trata, una parte muy esencial es estar receptivo, abierto. Y precisamente estos pequeños son los que Jesús alaba cuando en el Evangelio hoy empieza con esta oración de acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Los sabios, los grandes y por otra parte los pequeños, los débiles. A ellos Dios siempre ha manifestado un amor especial, también lo dice esta oración de Jesús. ¿Y por qué? Jesús era un profeta itinerante de Galilea. Él iba siempre en camino.
Algunos se cerraban al encuentro con Jesús y otros no solamente estaban abiertos, sino que se levantaban y acudían a Él activamente. O algunos que no podían ni tan solo eso, le suplicaban. Y a esos Jesús se les acercaba y a estos tenía Jesús un acceso, una posibilidad de anunciar su evangelio. Ellos la aceptaban, y no solamente eso, sino que estaban dispuestos a escuchar su llamada y a seguirle. Parece ser que estos de los que habla el Evangelio, de estos súper sabios que seguramente habrían estudiado las Sagradas Escrituras del principio hasta el fin, que la citaban de memoria, con estos Jesús no tenía apenas posibilidades. Estos grandes sabios habían perdido ya la capacidad receptiva, ya tenían hecha su imagen del mundo, la imagen incluso de Dios. Y con eso se perdían este elemento tan importante que deberían haber aprendido de la Biblia, y es que el Dios de Israel, el Dios bíblico, el Dios del camino, siempre es bueno para nuevas sorpresas. Siempre se deja hallar y nos hablaba y nos habla de forma que a veces nos desencaja. Pero escuchar, atender el mensaje de este Jesús de Galilea, este profeta itinerante, cuyos padres prácticamente no tenían ninguna relevancia en la vida social y religiosa, como diríamos, a lo mejor como decimos en nuestra vida cotidiana, que se ha creído. ¿Quién cree que es Él? Y de esta forma era automáticamente excluido por todos aquellos que pensaban estar en posesión de la verdad. Claro, era una posición cómoda, porque si hubieran sido realmente estudiosos, si hubieran sido realmente científicos, el estudioso y el científico siempre está movido por una característica que le es inherente, que es la curiosidad. Y como mínimo deberían haberle escuchado, pero eso era peligroso, porque escuchar a alguien, ponerse en diálogo con alguien, un diálogo abierto, respetuoso, receptivo, podía haber significado haber tenido que repensar cosas que uno ya tiene tan estructuradas y tan marcadas, podía haber supuesto incluso cambiar la propia opinión, cambiar la propia imagen. Hubiera podido suponer incluso decir, sí, este Jesús me dice algo que me impacta, que me motiva, que me mueve y que me mueve a seguirle, a la conversión. Y eso no siempre es fácil. Y es por eso que hay por parte de tantas personas en el pasado como hoy, este estar encerrado a lo que nos dice el Evangelio. Y hoy también, hoy en día, esos sabios de los que habla el Evangelio no son necesariamente los profesores de universidad o los que tienen un título académico o los que tienen una profesión terminada, sino que a veces vivimos en una superficialidad y una banalidad tan grande en nuestro mundo que nos provoca estar encerrados. Tanta gente se cree sabia en este mundo que tiene todo lo que necesita y se encierra al mensaje del Evangelio, se encierra a Dios. ¿A Dios? ¿Para qué lo necesito yo? Si en mi día a día no es relevante Dios, ¿para qué lo voy a necesitar? Pero Jesús formula en el Evangelio hoy esta frase que hemos escuchado también al inicio: venid a mí todos los que estáis cansados
agobiados. ¿No hacemos todos, o más o menos todos, en nuestra vida, y también los que no lo quieren reconocer, esta experiencia de estar cansado, agobiado, de burnout, de depresión, de estar en un callejón sin salida, de no poder más, de estar ante una pared, a veces con los hijos, a veces con el esposo, con la esposa, a veces en el trabajo, a veces en los lugares donde realizamos nuestra vida? ¿No nos pasa a veces eso? Y Jesús nos propone una gran salida, que es acudir a Él, entrar en diálogo con Él, confiarnos a Él. Y entonces aquí de eso se trata, de esa gran sabiduría que Él nos propone. Estar abiertos a Él, dejarnos encontrar, hallar por Él, que es Jesús, también por Dios, que es el Padre de todos nosotros. Que esta Eucaristía nos ayude a profundizar nuestra relación con este que acude a nosotros y nos hace esta oferta de vida, de consuelo, de renovar nuestras fuerzas.